abogado, dirigente político, pero fundamentalmente es docente, está llegando seguramente a su escuela esta mañana del día de hoy, ya nos va a contar. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Bueno, igual, doctor, creo que es importante a esta hora ir viendo qué pasa con este paro. Realmente en 5 meses de gestión de Milei se produce esta medida de acción directa. Bueno, seguramente usted tiene su propio análisis, doctor. Buenos días, Carlos. Sí, y la verdad que es un paro que evidentemente pretende mostrarle al gobierno la disconformidad de muchos sectores que se pretenden afectados por la ley bases, sectores que quieren evidentemente ejercer algún tipo de presión a los senadores de la nación para neutralizar la pretensión del gobierno de las reformas profundas que está impulsando por medio de la ley bases que ha sido aprobada en diputados. Y es lógico que esta medida sea acompañada por muchos sectores que están disconformes y que no acompañan al gobierno en esta mirada de reformas tan profundas. Y acá en la provincia de San Juan acabo de andar por la calle y pareciera ser que el acatamiento es alto. Obviamente al involucrar los medios de transporte eso hace que se sienta también de una manera más intensa el paro, ¿sí? Claro, y además creo que al no prestar servicio el transporte de pasajeros, bueno, le pone o le suma, ¿no es cierto?, alguna inasistencia, pero básicamente creo, como usted bien lo dice, creo que habrá que ver qué es lo que significa después el post-paro, qué viene después, ¿no? Sí, es evidente que el gobierno tiene un rumbo muy definido, que, esta medida de fuerza no va a moverlo al gobierno en su camino muy claro y en su pretensión de avanzar hacia las reformas, eso es evidente, y vamos a ver si este paro puede llegar a influir de alguna manera en los legisladores, en los representantes de las provincias, en los gobernadores que pueden influir en la votación del Senado. Creo que es una medida, si usted se pone a ver desde una mirada histórica, por decirlo de alguna manera, era obvio que un gobierno que pretenda introducir reformas tan profundas, porque estamos hablando de un cambio de modelo concretamente, se iba a encontrar con estas resistencias. Y creo que pese a que el acatamiento va a ser alto, me parece que no va a influir, digamos, en la pretensión del gobierno de avanzar con estas reformas, y creo que va a tener una aceptación relativa en los senadores de la nación, porque me parece que este paro tampoco va a incidir demasiado en la mirada que tienen los senadores. Más que nada los senadores van a estar determinados en su discusión sobre la ley base, van a estar determinados por los intereses de los gobernadores, muchos de ellos, y por otro lado también por los intereses del gobierno. Creo que se ha movido bien el gobierno en ese sentido, tratando de limar las asperezas con algunos gobernadores, prometiendo aflojar un poco la cuerda y que llegue la obra pública a algunos sectores del país. Así que me parece que en ese sentido el gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios para obtener los consensos para que este proyecto sea aprobado en senadores. Vamos a ver si finalmente lo logra. Claro, estaba pensando también, doctor, porque ayer mismo hacíamos el análisis nosotros respecto de una posición que tomó quien fuera candidato a vicegobernador con José Luis Gioja, y realmente me sorprendió cuando dijo
en su discurso, en su mensaje, cuando arrancaba Orrego. Y en rigor de verdad, acá lo que hay que ver es cómo se superan cosas mucho más fuertes. San Juan está esperando seguramente, por lo que dicen los observadores políticos, de esta decisión de la ley que se está tratando ahora en el Senado, se va a tratar, está en comisión. Creo que quedó fuera de foco Gramajo con estas expresiones, ¿no? A ver, es evidente que el gobierno provincial se iba a encontrar con una situación un poco compleja de no saber, en definitiva, cómo a qué apuntarle hasta que el gobierno nacional no pueda, obviamente, acomodar su rumbo. Y siendo una provincia, San Juan, como casi todas las provincias, muy dependientes de los recursos nacionales, esta crisis política, también ha demostrado que las provincias son nación dependientes, y en ese sentido era obvio que íbamos a encontrar al comienzo del gobierno de Orrego, nos íbamos a encontrar con una especie de inercia, más allá de lo que yo siempre he puntualizado acá en su medio, Carlos, que creo que independientemente de esto, que puede llegar a servir como un atenuante para la gestión del gobierno provincial, creo que también han habido muchos hierros que no tienen que ver con la gestión, sino con decisiones políticas, hierros de no haber tenido una lectura correcta de cómo se iba en definitiva a definir la elección en el balotaje. Creo que fue evidente que el gobernador de San Juan estuvo parado más del lado de Massa, que le seducía más esa mirada que tenía el masismo y el kirchnerismo de lo que había que hacer en el país a partir del 10 de diciembre. Creo que eso fue evidente y creo que eso fue un error, pero en cuanto a la gestión en sí, creo que es obvio que tanto San Juan como el resto de las provincias se encuentran con ciertas dificultades para planificar adecuadamente, hasta tanto no se termine de clarificar el panorama nacional. Creo que los gobernadores, no solamente el de San Juan, todos los gobernadores Juntos por el Cambio, o que acompañaron en su momento Juntos por el Cambio, tuvieron el error estratégico político de pretender condicionar el apoyo al presidente Milei, como especulando que no iban a ser apoyadas estas reformas por la ciudadanía. Y vemos que hoy en día vemos a un gobernador que claramente se ha parado, apoyando la ley bases, se ha apoyando en definitiva al presidente Milei, y creo que en ese sentido ha comenzado a caminar correctamente por el camino de tratar de, en definitiva, darle al gobierno nacional apoyo y los conceptos mínimos que puede aportar el gobierno de San Juan hoy, porque solamente los legisladores, el gobernador que les responde, darle el apoyo para, en definitiva, que el presidente Milei pueda obtener la aprobación de la ley base. Y en ese sentido creo que es evidente que los sectores más afines al kirchnerismo... A ver si se puede acomodar mejor con el móvil, Zuleta. Ahora me escucho. A ver. Ahora me escucho. Ahí le escucho bien. Como decía... Me voy a quedar acá quieto. Y es evidente que los sectores más afines al kirchnerismo van a aprovechar esta especie de crisis, por decirlo de alguna forma institucional, para tratar de sacar un rédito o un provecho político. Puntualmente Gramajo, que a quien usted ha mencionado, lo vemos permanentemente en redes sociales pretendiendo hacer una especie de campaña política. No sé a qué se está postulando en este momento, porque parece que no se ha enterado que las elecciones ya han pasado y que ya ha llegado el momento de salir del modo campaña y de comenzar a generar los consensos y los apoyos tanto para el gobierno provincial como para el gobierno nacional, tengan que ver en definitiva con colaborar con la gestión tanto del presidente como del gobernador. Por supuesto que se pueden hacer críticas, estamos en democracia, pero cuando en definitiva uno asumió una responsabilidad política, postulándose para un cargo tan importante como el de vicegobernador de la provincia de San Juan, creo que, en este momento hay que salir del modo campaña y hay que ser un poco más objetivo y tratar de tener
un aporte positivo para ayudar al gobernador también en esta difícil situación que le está tocando, a encontrar los caminos de diálogo necesarios con el gobierno nacional para que lleguen los recursos a San Juan. Doctor, ¿cómo está viendo usted básicamente en esta etapa, más allá de estas leyes que, según dice el oficialismo, son vitales? ¿Cómo sigue usted el análisis respecto a la economía sanjuanina, a lo que se está esperando como reactivación, el reclamo de los docentes, que sin duda sigue siendo una de las tareas que van anunciando tanto UDAP como UDA y AMET? Creo que ahí están focalizadas las principales expresiones del magisterio sanjuanino, y que naturalmente siempre se espera, superar esta etapa, porque básicamente, vuelvo a decirlo, no se advierte una buena recuperación. Esto dicen los propios interesados, no yo, ¿no? Sí, a ver, si uno se pone a ver la matriz, no digamos productiva, eso ya es otro tema, pero si uno se pone a ver, quién es el generador de empleo en la provincia de San Juan, y esto no es culpa de este gobierno, esto viene de hace muchísimo tiempo. San Juan sigue siendo una provincia-estado dependiente, con muchos empleados públicos, y es evidente que la discusión salarial, sobre todo de los empleados públicos, incide de una manera muy importante en la mirada que puedan tener los sanjuaninos de la gestión del gobierno provincial. Y creo que en ese sentido el gobernador se equivocó en un primer momento cuando no cumplió con los acuerdos salariales que había firmado UNIAC con distintos sectores de trabajadores, entre ellos con los docentes. En el mes de enero y de febrero el gobierno de la provincia de San Juan no respetó los aumentos que venían acordados con el gobierno anterior. Creo que eso fue un error que terminó jugándole una mala pasada al gobierno de Marcelo Rego. Pero pese a esas cuestiones, creo que el gobierno ha encontrado en los gremios estatales el apoyo necesario, más allá de la lógica discusión salarial, el apoyo necesario para que prime un entendimiento, y creo que el sanjuanino está entendiendo que el gobierno se encuentra en una situación complicada hoy, esperando a que se clarifique el panorama nacional. Y por eso ese error inicial con respecto a lo que tiene que ver con los salarios de los estatales, también fue de la mano con un error político en su comienzo, de pretender condicionar a la gestión de Javier Milei. Creo que esas son las dos cosas con las que empezó el gobierno con el pie izquierdo, pero poco a poco he ido comprendiendo, entiendo yo, impulsado también por las encuestas de opinión, que sé y conozco que se manejan mucho con ese tipo de información, y siendo conocedor el gobierno de que las políticas del presidente tienen un alto consenso en la provincia de San Juan, ha ido poco a poco modificando su postura inicial hacia un apoyo al presidente para, en definitiva, poder aportar no solamente en la discusión parlamentaria, sino en la discusión mediática, pretendiendo pararse un poco más cerca del presidente. Creo que los sectores gremiales sanjuaninos han tenido una postura razonable con el gobierno. Es evidente que tienen que mostrar de alguna forma, de alguna manera, a través de algunas acciones, el disconformismo con algunas cuestiones que no puede resolver el gobierno de la provincia, pero me parece, en definitiva, que en términos generales se encuentra todavía con un apoyo, no desde lo político, estoy hablando de la gestión, con un apoyo hacia su gestión, en el entendimiento los distintos sectores de que el gobierno provincial se encuentra pasando por una situación compleja. Ahora es evidente que la economía sanjuanina está paralizada. Es evidente también que si tiene un plan el gobierno provincial, no lo sabe cómo, todavía no arranca, o se muestran signos
de gestión política que nos pueda indicar hacia dónde pretende ir el gobierno de la provincia en materia económica. Y nos hemos encontrado con un gobernador que, bueno, de cajón ya era algo lógico, apoyando la minería, y ha tenido unos viajes que más que sean viajes en busca de inversiones, creo que son viajes que tienden a mostrar a San Juan, digamos, como interesado en las inversiones mineras. Creo que esta ley bases en ese sentido es significar un incentivo para la actividad minera, pero creo que también este gobierno tiene una gran oportunidad que me parece que tendría que trabajar muy profundamente en eso, de empezar a revalorizar la mirada que tenemos los de la minería, porque si bien hay consenso social en la provincia de San Juan para el desarrollo de esta actividad, también hay muchas quejas y que tienen que ver sobre todo con el uso y el manejo del agua y con los controles a las empresas mineras, que hemos visto que son muy escasos. Con el gobierno anterior creo que se debiera trabajar muy profundamente en esto, para que cuando llegue el momento, si es que estas las bases avanza y si es que tiene el efecto que pretende el gobierno nacional sobre la actividad minera, existe una tranquilidad por parte de los sanjuaninos en cuanto al manejo y a la explotación de estos recursos. Me parece que eso no está en la agenda del gobierno. Me parece que por el momento la agenda del gobierno es esperar a ver que se acomode el panorama nacional, y mientras tanto me parece que, así como hice una crítica recién al ex candidato a vicegobernador por parte del justicialismo, también una pequeña crítica y aporte tanto al gobernador como al vicegobernador y a su equipo, donde uno ve que siguen en modo campaña, juntándose a charlar mucho con distintos sectores, hace fotos en sus recorridas departamentales, pero la campaña ya pasó, y creo que los sanjuaninos necesitamos otro tipo de mensaje, y creo que la actividad económica en la provincia se encuentra paralizada, no por responsabilidad del gobierno, pero bueno, no veo en ese sentido que haya reaccionado todavía el gobierno para tratar de dar un mensaje diferente en ese sentido. Claro, a su vez, doctor, la CGT de San Juan, que conduce Cabello, que es el legislador provincial, han dicho categóricamente que esta medida de fuerza no es contra Orrego, sino contra Milei. Esa es una aclaración que hacen y que me parece pertinente en términos de saber dónde estamos parados, ¿no? En general. Creo que eso le hace mal al gobernador, fíjese usted, y creo que se está aprovechando muy inteligentemente por parte del peronismo y kirchnerismo sanjuanino. Creo que le hace mal porque la base electoral que apoyó al actual gobernador no tiene nada que ver con el peronismo y el kirchnerismo, y creo que que ahí también se está cometiendo un error político el gobierno, pretender mostrarse cercano a algunos sectores del peronismo sanjuanino. Me parece que le va a terminar jugando en contra y haciendo más mal que bien al gobernador, porque llegado su momento, ya todos conocemos el juego de la política, el peronismo va a armar su propia propuesta con sus propios dirigentes, y se va a despegar tarde o temprano del gobierno, y el gobierno corre el riesgo de en definitiva al mostrarse tan cerca del peronismo, corre el riesgo electoral, por decirlo de alguna manera, de quedarse en una situación equidistante con el gobierno nacional y sin el apoyo del peronismo, que es lo que evidentemente está mostrando Orrego. Creo que ya lo dije el otro día acá en estos micrófonos, ya es algo evidente que el orreguismo se encuentra en tratativas con sectores del peronismo, como el giojismo, por ejemplo. Hay funcionarios de Santa Lucía y del gobierno provincial que han llegado a estas gestiones, tanto al municipio de Santa Lucía, del hermano del gobernador, como a la provincia de San Juan, han llegado de la mano de acuerdos entre Gioja y Orrego, y es evidente. Por ejemplo, en mi departamento de Chimbas, una ex candidata a intendente, es actualmente directora de la Casa de la Mujer, algo por el estilo, en el municipio de Santa Lucía. Adentro de todos los ministerios, las movidas que han vuelto a digamos, recuperar cierto protagonismo algunos funcionarios ligados al giojismo, que habían sido un poco
dejados de lado por la gestión iñaquista, y me parece que en ese sentido también se está equivocando el gobernador si pretende que esto le va a sumar. Creo que le va a restar más de lo que le va a sumar, porque la gente claramente ha votado un cambio, y si el gobernador no logra mostrarse cercano a la estructura del presidente y a la mirada que tiene el presidente, y al presidente le empiezan a salir bien las cosas, creo que hasta corre el grave riesgo al gobernador de que le suceda lo que ya le han sucedido en las dos últimas elecciones, en donde el electorado lo ha dejado en un tercer lugar después de haberle dado la confianza de llevarlo a la gobernación, al sillón de Sarmiento. Entonces, me parece que esto está siendo explotado muy inteligentemente por parte del peronismo, por parte de la CGT. Yo no sé por qué tanta desesperación en aclararle a la ciudadanía que estos paros no son contra Orrego, sino que son contra Milei, y evidentemente lo quieren dejar a Orrego mal parado más cerca del kirchnerismo que del presidente, y me parece que eso no va a terminar, digamos, sumándole absolutamente nada al gobernador, y creo que se está equivocando en ese sentido. Por último, estamos hablando con nuestro columnista, doctor Martín Zuleta, que es abogado, pero fundamentalmente también ejerce la docencia en la provincia de San Juan. Por último, quería preguntarle cómo está viendo usted, ya desde un punto de vista, el económico está atado a muchas cosas, pero me gustaría que nos ayudara a entender esto que uno siempre analiza y que tiene que ver con las economías regionales. Creo que ahí hay un punto que tal vez no se resuelve solamente con la ley ómnibus, o sí, esto se va sabiendo minuto a minuto, pero básicamente creo que es bastante importante saber qué pasa con un ámbito y también dentro de las economías regionales están las pymes, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos una mirada muy central en términos de lo que significan las pymes, y a lo mejor eso no es toda la opinión en general, ¿no? Hay otras cuestiones que se miran, ¿no? Sí, por supuesto que la Argentina es un país muy raro, muy extraño, porque tiene todas las condiciones. Si uno se pone a ver y hacer un tanteo de, bueno, hacia dónde han apuntado distintos países, cómo han logrado salir de sus crisis, cómo han logrado salir del atraso, del subdesarrollo, y uno mira a la Argentina y se da cuenta que hay países que lo han logrado y que tienen muchísimos menos recursos naturales y cuestiones estratégicas como las que tiene la Argentina. Y la Argentina, pese a tener en definitiva, digamos, una matriz de recursos naturales que le permitirían perfectamente poder insertarse dentro de los el lote de países más desarrollados, encontramos con una Argentina que todavía no logra superar algunas cuestiones que son necesarias para llegar a esa situación. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía estamos discutiendo. Argentina está muy politizada desde mi punto de vista, pero en el mal sentido, porque tenemos una mirada del desarrollo económico que está muy ligada a la mano del Estado, y en ese sentido atamos permanentemente las inversiones, los negocios, y todo lo que tiene que ver con digamos, la cuestión privada de la economía, la atamos necesariamente a los gobiernos y a las decisiones gubernamentales. Creo que esta es una buena oportunidad para, más allá de que puedan ser criticables muchas medidas del gobierno nacional, es una oportunidad para empezar a cambiar la mentalidad. Creo que la Argentina necesita un cambio cultural también, y que todos entendamos que no se van a desarrollar las economías regionales y toda la potencialidad que tiene la Argentina desde el punto de vista económico mientras no se cambien algunos conceptos que están danzando en la cabeza de muchos actores políticos y actores económicos. Creo que el gobierno ha empezado a mostrar cómo va a tratar de solucionar algunas cuestiones. El gobierno ha dicho, por ejemplo, nos ha mostrado que a la inflación va a combatir con la apertura de los mercados para que entren aquellos productos que puedan llegar a abaratar en definitiva su precio en la góndola para el consumidor. Es decir, el gobierno tenemos que entender que va
a tratar de solucionar los problemas económicos y salir de esta coyuntura aplicando políticas que van a significar una apertura de la Argentina a determinados mercados. Eso puede salir bien o puede salir mal, dependiendo también de que si los argentinos vemos esto como una oportunidad o como un problema. Claro. Durante mucho tiempo hemos estado viendo esto como un problema, hemos creído que se va a crecer con una economía cerrada, con una economía protegida, y creo que eso limita, en definitiva, el desarrollo de algunos sectores, como por ejemplo el de la minería también en nuestro país. Claro. Creo que un poquito más de apertura le va a venir bien a aquellas economías regionales que están vinculadas con la exportación. Pero por ahí es evidente que hemos pasado, todo este tiempo, hemos pasado 20 años de kirchnerismo y no hemos logrado desarrollar actividades económicas, por ejemplo, industriales, que le den un poco más de valor agregado a nuestros recursos naturales, a nuestros productos. Seguimos estancados en el ostracismo en este sentido, y el temor que hay es que si se abre un poco más la economía, algunos sectores textiles, industriales puedan verse afectados, y por supuesto las manos de obra y la fuente de trabajo, y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido para ser muy inteligentes, diseñar una apertura de la economía que traiga claridad y que traiga una planificación de decirle claramente a determinados sectores que van a ser protegidos, hasta cuándo, hasta qué momento, y es necesario ya encarar una serie de reformas que modernicen a la Argentina para llevarnos en definitiva en el camino del desarrollo, Carlos. Muy bien, muchas gracias, doctor, por estos minutos. Nuestro columnista Martín Zuleta, gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, bien. Ahí estaba Martín Zuleta en el cierre de nuestro programa del día de hoy. Ahora sí, nos vamos a Quien Te Ve. Ahí está Luciano García y su equipo para presentar, para analizar durante 3 horas el programa que se llama No Me Acuerdo. Por la atención dispensada, gracias, chao. Hasta mañana a las 8.